día jueves se anunció la presidencia de CONFIEP. ¿Quién tenía la presidencia de CONFIEP? Por primera vez en la historia del gremio, una mujer iba a representar a los empresarios del Perú. Marisabel León está con nosotros. Ella es la elegida presidenta de CONFIEP. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Enrique. Buenas noches. Marisabel León, su elección ha generado una polarización. Hay quienes destacan el hecho de que por fin una mujer, o es una mujer más que se suma a quienes pasan a ocupar altos cargos por méritos propios, y por otro lado hay quienes dicen que no es un tema de género, sino es un tema de la procedencia política, porque usted es una fujimorista que fue combatiente en la campaña y que además fue responsable de todo el tema del sector de educación de Fuerza Popular. Bueno, en principio, Enrique, quiero decirte que me siento muy orgullosa y muy honrada de haber sido escogida por los gremios empresariales de CONFIEP como su primera presidenta mujer, y eso es un reto y un desafío enorme para mí. En segundo lugar, en mencionar que las críticas en realidad son muy injustas. Hay una etapa, digamos, de muchos espacios en la sociedad en los que están pidiendo a gritos que hayan más mujeres, hablan del tema de las cuotas, el tema de las alternancias, y cuando aparece una primera mujer que lidera un gremio empresarial, el más importante del país, la posición cambia por el hecho de que haya participado en una actividad política previa. Por ser fujimorista. Bueno, pero yo no soy fujimorista, no soy política, no estoy inscrita en ningún partido. Yo fui invitada como profesional en educación, como técnica, a manejar un plan acotado al tema educativo. Pero tuvo una participación muy activa, muy apasionada. Siempre me comprometo con cualquier actividad que yo realice, Enrique, en mi vida profesional, me comprometo al 100%. Mi participación fue exclusivamente en el campo educativo. Y yo hago una comparación. Yo soy presidenta de CONFIEP en este momento. Hay un presidente que ha también asumido la presidencia de la Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, que fue vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori. En el segundo gobierno no ha habido ninguna crítica. O sea, la crítica aquí es selectiva. Y eso realmente es muy injusto. Yo no soy una política, soy una profesional, soy una empresaria y tengo pleno derecho a participar de la vida de mi país. O sea, si esto, digamos, fuera un impedimento o fuera un demérito el haber participado en una campaña política, entonces, ¿de qué hablamos cuando pedimos que los empresarios demos un cuarto de tiempo, un cuarto de hora de nuestra vida, digamos, y nos vayamos a trabajar a la política? ¿En qué queda entonces este pedido? No podríamos trabajar en ningún partido político, y es más, Enrique, hay muchísima gente que trabaja en diferentes gremios que han ocupado posiciones de congresistas, de senadores, de ministros, y no hay ninguna crítica con ellos. La crítica es hacia mí exclusivamente por el tema del fujimorismo, no es por la actividad política en sí. Pero incluso en las redes han sido muy duros con usted al extremo de decirle que es una troll fujimorista por unos tweets que, por ejemplo, dice usted, terruqueaba a Pedro Pablo Kuczynski y lo ponía o decía lo mismo de Villarán, Glave, Verónica Mendoza. Yo soy tuitera desde el año 2016 o un poco antes, y debo tener 50.000 tweets en mi cuenta. Estamos hablando de un tweet que retuiteé, no es que yo lo creé por error, y sí pido disculpas por eso, porque en realidad es un tweet que no va con el talante que ustedes pueden verificar en mi cuenta. Yo no suelo insultar a nadie, más bien soy dialogante y soy muy respetuosa de las ideas distintas. Yo soy de las personas que cree que las ideas se exponen y no se imponen. Por un tweet que es el único que ventilan todas las personas que se han orquestado, digamos, este juego en las redes contra mí, me parece realmente inaceptable. Ahora, inadmisible. ¿No tiene usted influencia fujimorista? No, porque hay quienes han señalado que el fujimorismo tomó CONFIEP. Sí, bueno, dijeron lo mismo cuando me nombraron en el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Hubieron tweets que decían que yo, nombrada por el ministro Wexler, era la sucesora, que el ministro Wexler había cometido el error de cometer a la persona que lo iba a desbancar de su puesto y que le iba a quitar el puesto, cosa que nunca sucedió. Es más, hay proyectos que ha hecho el fujimorismo, yo me he manifestado en contra porque yo tengo una posición profesional y tengo una visión personal de las cosas. Yo ya terminé mi vinculación con Fuerza Popular cuando se acabó
acabó la campaña. Hay un proyecto, por ejemplo, de reposición de docentes, de más de 10.000 docentes, que yo he criticado en las redes y nadie ha salido a resaltar el tema. Entonces yo sí creo que es un ataque selectivo de muy mala leche y que lo deslindo completamente. Ahora, yo soy una empresaria y voy a estar Eso quiero preguntarle, porque también hay quienes han señalado la duda de si usted es empresaria o es empleada de empresarios. Claro, me dicen asalariada, me dicen que como soy blanquita y rica, he ascendido a un puesto así, que no soy el promedio de las personas que por esfuerzo puedan llegar a un cargo directivo de esta naturaleza. En primer lugar, yo soy empresaria desde el año 92, tengo emprendimientos educativos de los que soy yo promotora y no soy ninguna asalariada. En Confiep no hay un salario para la persona que ejerza la presidencia, más bien voy a dejar mis actividades de lado para ocuparme de esta labor que he asumido además con mucho orgullo. En segundo lugar, no es cierto que yo sea una privilegiada porque soy gringuita, blanca o lo que fuera, porque he escuchado de todas las barbaridades irrepetibles en las redes. Yo soy una persona que ha empezado desde abajo. Yo he formado mi propio emprendimiento educativo y soy una pequeña empresaria. Y soy una prueba palpable de que las mujeres podemos llegar a las posiciones que queramos por nuestro esfuerzo. Yo he entrado a la vida gremial hace 11 años. Hace 11 años presido un gremio de institutos de educación superior y no estoy ahí por imposición o porque tenga roce social con las personas que están ahí, sino por el trabajo que he hecho de liderarlos y que me han permitido reelegirme y quedarme durante el tiempo. Entonces, no es cierto que yo esté ahí por ningún tipo de privilegio, estoy ahí por mis méritos. Para cerrar el tema político, a la luz de todo lo que ha sucedido con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori, con la bancada del fujimorismo, de alguna manera, ¿cuál sería su autocrítica de su participación en ese segmento? Bueno, yo autocrítica nunca, digamos, rehuyo a las cosas que he vivido y que he aceptado hacer. Yo fui invitada a trabajar en un plan de gobierno que tenía que ver con el tema educativo y lo hice con la mayor entrega. Fui invitada luego a ser la vocera que expresara estos temas de educación durante la campaña, lo pensé, acepté hacerlo de muy buen agrado porque estaba segura de que ese plan debía ser el que se aplicara para la educación de mi país. Terminó la campaña y terminó mi participación. ¿Qué autocrítica podría yo hacer y qué culpa podría yo tener de las acciones posteriores que pueda haber hecho Fuerza Popular o no? Yo no soy parte del partido, no milito, no tengo ningún cargo, no tengo ninguna renta de ellos, ni he pagado absolutamente nada tampoco para ningún tipo de campaña. Entonces, ¿no aportó nada para la campaña? No, tampoco. Yo deslindo, o sea, tengo personas a las que aprecio muchísimo dentro del partido, eso jamás lo voy a negar. Yo nunca niego mis afectos. Así como tengo gente a la que aprecio de la izquierda o de otro tipo de partidos, tampoco tengo por qué negar los afectos que puedan quedarme con algunas personas del partido. Eso sería irracional. Entremos ahora a lo que es la parte gremial. Sí. ¿Cómo encuentra Confiep? ¿Cómo ve a Confiep? Algunos es una entidad desprestigiada, algunos sospechosa incluso de vínculos con la corrupción. ¿Cómo ve usted, cómo recibe usted Confiep? Mira, Enrique, yo he pensado mucho antes de asumir esta posición porque sabía el riesgo que podía correr. Estamos en una época, en una coyuntura muy difícil, pero yo soy una creyente firme de que la inversión privada es el motor principal que produce el crecimiento del país. De eso estoy absolutamente convencida. Y tengo también que mencionar, para deslindar el comentario que hizo la ministra Montenegro hace unos minutos, en el sentido de que cuando usted le preguntó qué grupos de poder conspiraban contra el presidente Martín Vizcarra, dijo que desde la ella se refirió a la Confiep, pero yo lamento mucho que haya tenido esa frase en la cabeza, porque sí vi que se demoró unos segundos en buscar qué grupo de poder mencionaban a su respuesta. Confiep no es un grupo de conspiradores. Confiep es un gremio que representa al empresariado peruano y deslinda definitivamente con cualquier tipo de empresario que pueda cometer actos de corrupción. Nosotros no somos conspiradores, somos un grupo social de la sociedad civil que tenemos todo el derecho de participar en la vida económica y política del país y lo hacemos además de manera abierta, porque las propuestas que nosotros hacemos las hacemos sobre la mesa, con documentos, con pedidos y con sustento. ¿Cuál es la propuesta política? Hacemos, por ejemplo, ahora el tema de la norma antielusiva. Confiep ha pedido, ha mandado cartas, ha tenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas como corresponde a un gremio que defiende los intereses de sus agremiados. Tenemos una posición clara con respecto a la norma antielusiva, estamos, digamos, avalándola porque todos los países del mundo la tienen, pero en la medida que no sea retroactiva, porque es un tema que es constitucional y que no afecte tampoco la responsabilidad de directores, miembros de directorios que no la tienen a Pero el presidente se muestra en su mensaje, por ejemplo, esa oposición como si fuera un interés de los empresarios de evadir una enorme cantidad de millones que le hace falta al país. Dos cosas. El presidente es empresario.
Él tiene una empresa. En el Perú hay más de 2,5 millones de empresarios. No estamos hablando solamente de grandes empresarios, sino de micro y pequeños empresarios. El presidente lo es. ¿De cuánto estamos hablando en el tema de normas antielusivas, digamos? ¿Cuánto es lo que va a ahorrar el Estado? ¿2.500 millones al año? ¿Cuánto es el porcentaje de evasión? Que es un delito ilegal, pero vamos a hacer la comparación, 2.500 millones de elusión contra 57.000 millones que dejan de pagar los peruanos y las empresas peruanas eludiendo la ley. Claro, pero eso no quiere decir que porque sea poco hay que aceptarlo. Pero digo yo que ambas cosas se tienen que atacar. Claro, pero yo voy un poco más al tema global. ¿Por qué el presidente tendría en su mensaje esta vez expresiones muy duras con respecto a los empresarios, no solamente en el tema de antielusión, donde fue muy duro con los empresarios, habló incluso de corporaciones, ¿no es cierto? No solo de empresarios, sino de grandes corporaciones que están aprovechándose de eso. Habló de fondos en también habló, fiscales, exactamente, ¿no es cierto? Dinero que va a los paraísos fiscales y que le hace falta al país. Habló de las deudas tributarias de 11.000 billones y habló también de las concentraciones. En buena cuenta, atacó a los empresarios en varios sectores. Se atacó a sí mismo ¿Por también. qué? Se atacó a sí mismo porque también es un empresario. Mira, Enrique, yo no sé si el cargamontón a la empresa le pueda sumar algo al presidente. El presidente tiene que tener en cuenta que el sector privado y los gremios empresariales y las empresas en el Perú están para apostar por el crecimiento. Si nosotros no generamos riqueza, ¿de dónde va a salir el dinero para la redistribución? Lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar, bajar el tono, poner paños fríos a esta situación y empresa y Estado sentarnos a revisar las cosas que hay que hacer por el país. Yo creo que hay que ser propositivos y no agresivos. Yo creo que el mensaje no ha contribuido. O sea, ha sido un ataque que no es necesario. Digamos, lo importante en este momento es que el empresariado esté del lado del Estado, que podamos contribuir con que este país salga de este estanco, de esta meseta en la que estamos, de falta de crecimiento. Cada punto del PBI en el que crece el país significa un 0.30% de reducción de pobreza, Enrique. Y es ahí a donde tenemos que apuntar, no a pelear entre peruanos. Esta confrontación que estamos viviendo en estos momentos del aspecto político, el Congreso, el Ejecutivo, no nos puede arrastrar a las empresas a lo mismo, porque lo que va a suceder es que el país va a retroceder y vamos a tener más peruanos regresando a la pobreza. Eso es lo que tenemos que revisar. A propósito, se anuncia que mañana se va a dar a conocer la cifra de crecimiento de febrero y se dice también que es bastante decepcionante esa cifra. Enero decepcionante, febrero también decepcionante y parece que hacia finales de año vamos a tener una decepción y no, como el presidente ha dicho, un crecimiento mayor al 4%. Pero yo quería preguntarle, ¿qué le sugiere el mensaje de concertación y diálogo que propone Salvador del Solar y el mensaje del presidente de ayer? Yo quisiera que haya una coherencia entre el mensaje del presidente y el premier. Yo le tengo fe al premier. Creo que es una persona bien intencionada. No es un político, digamos, experimentado y ha tomado un sector que es una papa caliente y yo le deseo lo mejor, que pueda resolver los problemas del país. Pero sí creo que este diálogo de confrontación y de sordos debe parar. Nosotros desde el sector privado, yo estoy asumiendo la CONFIEP el día 30, tenemos toda la intención de alcanzarle al Estado una serie de propuestas para mejorar una serie de aspectos de reforma laboral, de temas que tienen que ver con la salud, de temas que tienen que ver con educación, para poder aportar al crecimiento del país. Lo que ya no queremos es más confrontación, Enrique, no es positivo para el país. ¿Sabes cuáles son los enemigos? Los enemigos son la anemia, son la desnutrición crónica, son la pobreza. Esos son los enemigos del país, esos son los conspiradores del país. No confíe. ¿Cree que el presidente está agobiado y estresado por la situación en las encuestas? Yo lo que siento, el presidente no es una mala persona, yo lo conozco personalmente, tiene una familia excelente, es un profesional empresario. Yo creo que está escuchando de repente voces que no son las más propositivas. Nosotros necesitamos bajar el tono de esta confrontación de todos los lugares y sentarnos a conversar. El empresariado tiende una mano para hacerlo, Enrique, estamos a disposición. Si usted como empresaria tuviera que proponer una reforma urgente, prioritaria, ¿cuál es la que propondría sin pensarlo? La laboral creo que es fundamental. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál debería ser el sentido de esa reforma laboral? Bueno, tenemos un problema enorme, por ejemplo, con una sentencia del Tribunal Constitucional que data del año 2001, que lo que ha generado es que no haya contratación a plazo indefinido de los empleados, sino que se hayan, digamos,
multiplicado los contratos a tiempo parcial, ¿no? o a plazo fijo. Esto lo que crea es inestabilidad en los empleados. O sea, Entonces, usted plantea la flexibilidad laboral. Claro, pero hay que revisar las normas. Yo planteo que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, pero que la ley respete los derechos de las empresas. Tenemos que trabajar en conjunto, encontrando la mejor solución, pero en diálogo, no en imposición. El tema de los grandes proyectos tiene que ver solamente con el destrave, el llamado destrave, o con reformas también complementarias. Enrique, tiene que ver un poco con todo, tiene que ver con la corrupción que se ha sentado también en el ADN de muchos peruanos en diferentes espacios, ¿no? Estas situaciones lamentables que vemos y que se van destapando de corrupción de políticos, de empresas coludidos para utilizar los fondos del pueblo que podrían ser utilizados para mejorar infraestructura, es parte de lo que nos debe preocupar. Creo que eso es lo importante en este momento y debe ser lo que prime la agenda nacional. ¿Cómo hacemos para evitar estas cosas? Le voy a hacer una serie de preguntas chiquititas, para respuestas chiquititas, porque tengo un minuto. Sí, ¿cómo? ¿Considera que el salario mínimo debe ser diferenciado por regiones? Sería lo ideal. ¿Debería extenderse rápidamente el régimen laboral agroexportador? Por un plazo mayor, sí. ¿Qué plazo le daría usted? 10 años más. ¿Debería elevarse periódicamente el salario mínimo vital? Enrique, el salario mínimo beneficia a un 30% de la población, y de ese 30% de la población formal, los que ganan el salario mínimo son 10%. O sea, el salario mínimo no beneficia a las personas que están en informalidad. Lo que tenemos que revisar es cómo trabajamos y cómo reducimos la informalidad. ¿Está usted a favor de una ley de promoción laboral juvenil? Habría que estudiarla, pero sí, definitivamente sí. ¿Usted está de acuerdo en el enfoque de género en la currícula escolar? Estoy de acuerdo en la medida que signifique igualdad de oportunidades, derechos y deberes para niños y niñas. ¿Qué nota le pondría al gobierno de 0 a 20? Le pondría un 13. 13. ¿Le falta mucho todavía? Le falta mucho. Lo que le falta es consensuar, le falta tender la mano y le falta alentar el diálogo, no calentar la hoguera, Enrique. María Isabel León, yo le agradezco muchísimo esta primera oportunidad que nos ha dado de conversar y de hablar de todos estos temas de los que se han hablado de usted. Espero tener la oportunidad más adelante, y una vez que tome el cargo, de poder volver a conversar ya de temas de fondo con relación al empresariado, a la economía, a la informalidad también. Le agradezco mucho. Encantada, Enrique. Yo solamente agrego que, como se dice, por sus obras los conocerán. Entonces, yo creo que me deberían dar la oportunidad, primero, antes de criticarme por el hecho de haber participado en una campaña política, que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ver qué cosa es lo que voy a trabar con CONFIEP. Muchísimas gracias por su Encantada, presencia. Enrique. Con esta entrevista a la nueva y flamante presidenta de CONFIEP, nos despedimos hasta el próximo domingo. Domingo de Pascua de Resurrección. Que pasen una muy buena Semana Santa. Disfrútenla, descansen, reflexionen y también tengan la oportunidad de compartir con sus familias este largo descanso que vamos a tener. Vamos a ver qué nos trae la semana en noticias. Esperemos que sean buenas, aunque, como hemos dicho, parece que la economía mañana no nos va a dar una buena noticia. Muy buenas noches. Hasta luego.